Bueno, para hablar de la hemodiálisis tenemos que primero definir dos aspectos. La hemodiálisis es la tercera etapa del tratamiento para todo paciente renal. Desde el punto de vista médico, nosotros lo clasificamos como el tratamiento ya sustitutivo, porque puede ser de dos formas: diálisis peritoneal o hemodiálisis. Cada una tiene sus características diferentes, sus indicaciones diferentes y los grupos etarios son diferentes. Normalmente, pacientes jóvenes, de preferencia, se prefiere someterse a la diálisis peritoneal después de un largo estudio del cuadro de su enfermedad. Y cuando decidimos someter a un paciente joven a hemodiálisis es porque existe la posibilidad en un futuro no muy lejano de someterlo a un trasplante renal, que sería la cuarta etapa del tratamiento del paciente renal. Actualmente tenemos pacientes que están sometidos a hemodiálisis para tratar de compensar el alto índice de esta enfermedad en la población joven y algunos pacientes que son secundarios a problemas de enfermedades crónicas, llámese la diabetes, llámese la hipertensión y principalmente lo que es la insuficiencia renal. Ahora, como bien, vamos a puntualizar lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis es un procedimiento en el cual el paciente se somete a la extracción extracorpórea de un 50% de su sangre a través de una máquina, la cual utiliza un filtro artificial que funciona como riñón. Funciona como riñón porque es el que se encarga de limpiar, por así decirlo, la sangre de todos los componentes tóxicos que el cuerpo tiene y que ya los riñones normales de los pacientes no lo pueden eliminar porque han perdido la capacidad para esta función. Después de esta sangre de pasar por el filtro artificial, por así decirlo, retorna nuevamente a la sangre del individuo con el objetivo de volverse un ciclo que dilata, dependiendo del caso, de 3 a 4 horas. En este ciclo, las repeticiones de salir sangre, por así decirlo, contaminada, limpiarse y volver a entrar, es para tratar de extraer la mayor cantidad de sustancias tóxicas y los excesos de agua que el riñón del paciente no es capaz de controlar en el momento. Estos pacientes, según el caso, se someten a procesos dialíticos 2 a 3 veces por semana por un buen tiempo. Y en fin, la hemodiálisis en sí no cura, pero estabiliza y mantiene al paciente, siempre y cuando ellos cumplan con los requerimientos y las indicaciones médicas que nos llevan el caso. Porque no sirve que un paciente esté sometido a hemodiálisis si las indicaciones dietéticas, el tratamiento y las indicaciones corporales que uno les dice que no pueden hacer, ellos no lo tomen en cuenta porque es parte de su tratamiento. Si ellos no acatan estas indicaciones, que son la primera y la segunda fase de tratamiento, porque la primera fase es el tratamiento dietético, la segunda fase viene con los tratamientos médicos, o sea, si es hipertenso, ahora para la hipertensión, si es diabético, su insulina, si tiene anemia, corregir los defectos que te puede tener. Y la tercera etapa es la etapa de sustitución, que es cuando usamos la diálisis peritoneal o usamos la hemodiálisis. En el caso particular de esta plática, que es la hemodiálisis, es una parte del tratamiento. Y la cuarta, que es cuando hablamos todo lo anterior más la posibilidad de un trasplante. ¿Y cómo es la diabetes peritoneal? La diálisis peritoneal es un proceso de intercambio o difusión pasiva en el cual al paciente se le conecta a través de un catéter previa colocación por una cirugía menor que puede hacerse a cielo abierto o de forma percutánea. Cuando decimos a cielo abierto es porque el cirujano abre la cavidad abdominal y introduce el catéter de una forma más visible, dejándolo en la posición que uno desea, que es el fondo sacroiliaco. Y cuando lo decimos percutáneo, la incisión es diferente, solo se abre el pie, se localiza la fascia muscular superficial, se perfora el mismo y a través de un conductor se introduce el catéter. A ciegas, porque uno no ve
pero por la descripción y la ubicación anatómica no sabe en qué posición y en qué punto está, y se conecta. Luego se tuneliza y se conecta a un sistema que nosotros le decimos externo para colocarlo a un par de bolsas gemelas. ¿Qué contienen estas bolsas gemelas? Es una solución especial basada en solutos, dextrosa y gran contenido de agua que se introducen de forma pasiva a la cavidad abdominal del paciente. ¿Esto por qué? Esto es como para hacer un lavado peritoneal o un lavado, decimos nosotros, como que estuvieras lavando tu ropa, le echas bastante agua a la ropa y comienzas a lavarla. Al introducir esta solución a la cavidad abdominal, esta permanece de 4 a 6 horas en la misma cavidad. Al finalizar este tiempo, el paciente drena esa cavidad a través del otro sistema que trae la bolsa y comienza también a extraer todo el exceso de agua, los solutos que no tienen que estar en el cuerpo y el contenido de azúcar y algunos nutrientes que lleva la solución, esos pasan al cuerpo humano, por así decirlo, ya que en esta cavidad no usamos los riñones para hacer el intercambio, sino que hay una estructura que se llama peritoneo, que es ricamente vascularizado, es donde se realiza el intercambio. Entonces, esto a diferencia de los pacientes que están en hemodiálisis, esto el paciente lo puede hacer en su casa. Tiene que realizarlo en su casa, lo hace diario, en horario de cada 6 horas. Al principio, que se inicia la diálisis, el paciente tiene que recibir la ayuda de un familiar, porque claro, está enfermo, está bastante complicadito y necesita que el familiar le ayude a realizarse los cambios, como decimos nosotros. Una vez que el paciente mejora, es el mismo paciente el que se le realiza. Entonces no crea dependencia de nadie. Ya una vez que el paciente recupera su estado de ánimo, su fortaleza, su vitalidad, él mismo se le realiza. Y muchas veces ya después de cierto tiempo, a sus controles, a la consulta externa, ellos ya vienen solos. Tal vez el primer mes de consulta andan con un familiar, alguien que los acompañe, pero ya cuando ellos recuperan su vitalidad, ellos vienen solos. Y en experiencia tenemos bastantes pacientes en la unidad de diálisis de salud renal aquí en el hospital que ya tienen más de 4 años de andar con el catéter. Hay uno que tiene como 7 años de andar con diálisis peritoneal, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es William, pero no me acuerdo el apellido, que es del lado de la misma Limón, creo que es el joven porque tiene 37 años, 37, 38 años, tiene casi como 7 años de andar con el catéter, ya va a cumplir casi los 8. Y nunca hemos tenido problemas con ese paciente. Entonces, las terapias sustitutivas son dos, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Se me había olvidado mencionar que para un paciente estar en hemodiálisis, al inicio tienen que comenzar con catéteres que se coloquen en el subclavio o a nivel de cuello. Esos son catéteres provisionales, a veces por la urgencia se tienen que colocar, pero lo ideal es que estos pacientes inicien su terapia de hemodiálisis teniendo ya una fístula, que son pequeñas tumoraciones que se les forman en los vasos de los brazos, ya sea en la parte anterior, un poquito más alta, a través de una cirugía que le hace el cirujano vascular para preparar los sitios donde se van a conectar los catéteres para conectarlos a la máquina. Mientras no esté hecho ese procedimiento, tiene que conectarse el paciente a través de un catéter especial para hemodiálisis que se coloque en el cuello o en la vena subclavia. ¿Qué síntomas puede tener un paciente que se practica la hemodiálisis después de habérsela hecho? Síntomas, en el mejor de los casos, no tiene por qué presentar síntomas. Si hay síntomas en la hemodiálisis es porque el paciente, la misma enfermedad está tan avanzada y un desbalance orgánico severo. Porque, como ustedes saben, la máquina de hemodiálisis es una máquina, uno lo programa para trabajar a ciertos parámetros, pero si el medio interno o el cuerpo del paciente no está preparado para soportar esa indicación que tiene la máquina va a trabajar a esa velocidad, a esa función, pero el cuerpo del paciente no lo va a soportar. Puede presentar mareos, puede presentar que se les baje la presión, ganas de vomitar, y son reacciones propias del procedimiento. Propias del procedimiento, ¿por qué? Porque el paciente no está en condiciones de hacerlo. Pero también si no se le hacen, el deterioro de la enfermedad puede ser mayor. ¿Y por cuánto tiempo tienen que practicarse la hemodiálisis? El tiempo de práctica de la hemodiálisis es indefinido.
máxime cuando se define como tratamiento paliativo para esa enfermedad. En otros lugares pues se define que por lo menos se somete un paciente de hemodiálisis por 2 meses, como había comentado al principio, porque se está preparando para un trasplante renal. Todavía pues aquí pues en lo del trasplante ya se han hecho más en niños como tal, pero en adultos pues cuesta un poco más porque tienen que reunir una serie de requisitos. No es como comprar una libra de queso, una pieza de pan como tal. En el caso de los trasplantes hay que ser muy específico, ya que para poder poner un riñón humano a otra persona que tiene insuficiencia renal, tiene que tener las mismas características genéticas, porque si no, no sirve de nada el trasplante porque el cuerpo lo va a rechazar. Entonces, y podemos perjudicar más todavía al paciente enfermo con insuficiencia renal y vamos a perjudicar también al paciente que donó el otro riñón, porque lo estamos condenando a que se quede con un riñón.